Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Imagine Podcast. ¿Cómo andan? Bueno, espero que muy, pero muy bien. Hoy vamos a tener un podcast diferente, bastante random, porque bueno, es lo que permite este podcast, ¿no? Que no tiene una temática fija. Si pinta hacer una cosa, se la hace y ya está. Así que bueno, hoy vamos a hablar un poco de arqueología urbana, si se quiere, si cabe el término, ¿no? Vamos a hablar sobre un barrio que existió en la ciudad de Santa Fe y que seguramente la gran mayoría de las personas no saben que existió este lugar, que bueno, este barrio que se emplazaba más o menos entre las calles Cruz Roja Argentina, El Puerto y Juan de Garay hasta General López aproximadamente. Toda esa zona había un barrio y que se la denominaba El Campito. El nombre técnico de ese barrio no se sabe a ciencia cierta. Puede ser que haya mucha gente que sepa el nombre, pero ahí existía un barrio con identidad, con gente, con almacenes, con negocios, con clubes, con escuelas y todo eso. Bueno, todo eso fue derrumbado en algún momento para poder hacer la avenida Mar Argentino y también parte del puerto, ¿no? Así que bueno, el personaje, el invitado que vamos a tener en esta ocasión es alguien que bueno, que conozco desde hace muchísimos años y que bueno, se podría decir que me conoce mejor que nadie, y es mi viejo, Rodolfo Rueda, Pocho, que fue el que hizo la investigación, el que estuvo recorriendo, haciendo reportajes, caminando, investigando y todo eso durante mucho tiempo. Y bueno, la verdad es que me dieron muchísimas ganas de poder compartirlo y poder plasmarlo en un podcast, y para eso está el podcast también, ¿no? Para poder rescatar muchas cosas que por ahí no se conocen, no se saben. Y bueno, te invito a que escuches a mi viejo, que lo escuches a mi papá, a Pocho, a Rodolfo, y que nos cuenta cómo que llegó a esta conclusión de la investigación de ese barrio llamado El Campito. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, ¿cómo estás, pa? Hola, Martín, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, hoy me vine hasta tu casa para que charlemos un poco sobre el barrio, un barrio que se llamaba El Campito, ¿no? Que quedaba por la zona del puerto. Y bueno, siempre me contaste cosas sueltas, o cosas que por ahí escuché en la radio y que bueno, me gustaría que podamos imprimirla en un podcast, ¿no? No sé si eternizarlas, pero por lo menos que quede en un podcast. ¿Dónde quedaba el barrio El Campito? La verdad, creo que yo lo llamo barrio El Campito porque se conoció como paraje El Campito. Así figuran muchos documentos. Y El Campito, si nos ajustamos a los desalojos, a la gente que se tuvo que ir, podríamos decir que arrancaba. Venimos desde el norte hacia el sur, ¿no es cierto? De Juan de Garay hasta, podría decirse, General López y como mucho 3 de febrero, porque en una manzana de 3 de febrero y General López había un baldío. Y en la otra, la de enfrente también, donde está el Padl, o donde no sé si todavía está, eso sí, fue siempre Yuyal. Pero lo otro no. Las manzanas que tuvieron que desalojar, hubo un asentamiento humano, hubo gente, hubo voluntades que pasaron por todas las vicisitudes del ser humano, trabajar, tener obligaciones, derechos y al mismo tiempo instruirse, porque esta fue una zona de contrastes. Hubo, no digo de todo, pero sí muchas cosas. Hubo consumo, almacenes, despacho de bebidas, canchas de bochas, lugares donde se bailaba, pero también hubo escuela de carpintería, de trabajos manual. Por eso te digo que fue una zona de contraste. La mayor parte de la población masculina era gente que trabajaba en el dique 1 y en el dique 2. Había veces, por los relatos de la gente que yo he entrevistado, que dice que los elevadores no paraban de trabajar. Y los camiones haciendo cola para descargar y todo ese tipo de cosas, y los muchachos con la zaranda cazando pajaritos por todo el cereal que derramaban las bolsas y así. Podríamos decir que arrancaba desde Juan de Garay, pasando por Corrientes, Moreno,
Buenos Aires, Monseñor Sáspede después, y General López, y arrancaba de la mitad de la manzana, o de las manzanas, comprendidas entre Rivadavia y República de Siria, hacia el lado del puerto. Esa ya era una media manzana. Tomaba la otra manzana, pero no completa, la de enfrente, que tendría que haber terminado en Belgrano, pero ya Belgrano terminaba en el arenal del puerto. O sea que tuvo una sola vereda, Belgrano, a esa altura. Y justamente en Belgrano y Moreno estaba el molinete para ingresar al puerto, de a una persona, que es por donde entraban los estibadores. Actualmente hay un molinete, me parece, que sería donde está el murallón, la pared. Bueno, yo no sé si vos te referís a ese molinete O uno nuevo. o al que en una época estaba en Juan de Garay a la entrada de prefectura, que no sé dónde están las fotos que yo saqué en ese momento. Ese sí, pero este era un molinete precario, digamos, hecho con madera, pintado de azul y blanco. El de la prefectura, tengo entendido, si mal no recuerdo, está hecho en herrería, con caños, una cosa bien hecha también para entrar de a uno, ¿no es cierto? Claro. Es un lugar que llamó, a mí al menos, me llamó mucho la atención porque no hubo un barrio así en Santa Fe con tanta identidad, con tanta personalidad, tanto en la forma de vivir de la gente, en la forma de actuar, de conducirse, en el trabajo netamente relacionado con los barcos, con la importancia que tenía saber cuántos barcos entraban en la semana, con las casillas montadas sobre pilotes adentro del campito y en zona portuaria, donde, por ejemplo, la del padre de Coco Guío, que después tuvo el café de Guío, o en esa época también tenía el café de Guío, y abastecían a los portuarios, a la gente que cuando cobraba todos los días, les pagaban 8 pesos por día en el puerto, en el año 33. Y hacían la provista ahí, todo suelto, la yerba suelta, los fideos sueltos, el arroz suelto, y comían ahí, muchos también, y muchos se quedaban a la tarde. Pero salían de ahí y a lo mejor pasaban por una cancha de bochas, que se conocieron varias ahí en la zona, jugaban a las bochas. En el negocio de doña Vicenta Colombo, por ejemplo, también, así como me lo dijo Coco Guío, se hacían grandes bailongos. Así me dijo él, bailongos. Porque, claro, imagínate vos que eran épocas sin tantos estímulos visuales como tenemos ahora. Imagínate que vos tenés un clásico de fútbol en tu casa, no haces más que apretar un botón, sí. Ves una carrera. No, había que buscarla, las diversiones. Entonces la gente salía y las encontraba ahí. Claro, estamos hablando de un barrio como podría ser tranquilamente La Boca, un barrio portuario de ese tipo. Sí, algo más o menos así. Te digo que era muy común, yo entré algunas veces ahí, después que lo descubrí, para mí fue un hallazgo eso, me llamaba la atención la forma en la que se vestían los hombres ahí. Todos andaban con bombacha, zapatillas o alpargata, todos con faja negra bien ajustada como para prevenir las hernias, ¿no es cierto? Y todos con muñequeras de cuero, porque estaban los que recibían la bolsa al hombro y estaban los que no sé si para ir más rápido o para hacer alarde de fuerza frente a otros, porque también había escenas de bravura entre ellos también, ¿no es cierto? Que le gustaba agarrarla de las orejas y revolearla y cargarla al hombro. Con las muñequeras andaban. Y como era gente ruda, digamos, no andaban armados, pero tenían lo que, no sé qué nombre tiene, esa cánula, que es un caño con punta, con canaleta, y como una chuza, que lo llevaban a la cintura, que se mete adentro de las bolsas, y por esa cánula se ve cómo es el grano que hay y cómo es la calidad, cuánto pueden pedir por esa bolsa de acuerdo a lo que se ve en el grano, en la cánula, ¿no es cierto? Era una verdadera faca, digamos, por donde entraba bastante aire, ¿no? Justamente me contaban que cuando iban a la pista de Colombo a bailar en Alto Verde, les hacían dejar estas facas, vamos a llamarlas así, debe tener un nombre en la Junta Nacional de Granos, pero yo le digo faca, se las hacían dejar a todos a la entrada ahí, ¿no es cierto?
Pasen, pero dejen la faca. Eso es más o menos una reseña de cómo vivía esa gente, de cómo se abastecían, porque fíjate que cuando digo hubo de todo o casi de todo, estaba la peluquería de Don Sifredi, por ejemplo. Así la conocí yo. Estaba ubicada en una esquina, la peluquería de Don Sifredi. Había una casilla, almacén y despacho de bebida que se llamaba La Glorieta, que ya te dije que era del padre de Coco Guío, que tenía 6 bordalesas de 200 litros cada una, de un vino muy rico que traía Furlotti en aquella época, y que el padre de Coco le había enseñado a taladrarlo, a poner el espiche, y le hacía lavar las botellas de cerveza especial y las llenaba con ese vino. A las 6:30 ya estaba abierto. Cuando iban los estibadores desayunaban con medio litro de vino blanco y se iban para la estiva, a darle hasta mediodía. Funcionó el Tigre Fobal Club, un club de boxeo en el que peleó Ramón Vargas y los hermanos Odi, que eran empleados del Correo Viejo, donde está hoy la Facultad de Ciencias Económicas, o sea que estoy describiendo algo que giraba todo casualmente en torno a la zona. Fíjate vos, los hombres trabajaban en el correo y se iban a entrenar ahí. Bueno, esto es lo que en medio de esa gente tan ruda, con todos esos hábitos y podríamos decir escenas de actitudes bravas, estuvo la Escuela de Aprendizaje y Orientación Profesional de la Nación número 30, que se construyó sobre lo que antes había sido la carpintería de Bellocchio, el taller mecánico de Signorini. Ahí, en ese taller, algunos amigos míos han preparado autos de carrera, en el taller de Signorini. El almacén de Viñoli fue uno de los almacenes que se conocieron ahí. El corralón del Ministerio de Educación. Estuvo el almacén de Glucksmann y el almacén de Salomón Rogowski. Almacén El Faro de Morini, luego Bieler y Panigutti. Hoy nombré la casilla del padre de Coco Guío. Estuvo la casilla, almacén y despachos de bebida de Pochón Piga. La carnicería de Buceta, también piezas que se alquilaban. Casas de tolerancia. Todas estas cosas yo las he ido averiguando. Sinceramente te digo que fue como intentar componer un mecanismo de relojería, porque una persona me daba el dato de otra y allá me iba yo con el grabador. Muchas veces me contaban lo mismo, volvían a contarme cosas que yo ya había grabado, estuvo entre todas estas cosas que nombré la cancha de bocha y almacén de Don Paco. Como podrás ver, se vivió. Se tenía una vida de barrio, como cualquier otro barrio. Digo, era como una pequeña comarca, ¿no? Con una identidad portuaria, con clubes, el club Tigre. Hubo toda una vida en 8 manzanas, que es, bueno, volvemos a recordarlo, que es donde pasa actualmente la parte de la avenida Mar Argentino, que desemboca en la Cruz Roja Argentina. Sí, y una de las cosas que a mí me preocupan de querer explicarlo y que la gente lo tenga en cuenta, es que si observan cuando pasan por la avenida Mar Argentino, por ese plano inclinado, ascendente o descendente, según de qué lado vayan o vengan, tal vez a algunos se les dé por mirar hacia abajo lo que sería el valle y se les dé por pensar también o creer que la avenida Mar Argentino se construyó sobre un yuyal o sobre un terreno residual ya en los extramuros, ¿no es cierto? No fue así. Hubo que desalojar un barrio, un asentamiento humano y con instituciones de trabajo cotidiano, como estoy hablando de los almacenes, de la carnicería, pero también de lugares sujetos a programas de estudio como ser una escuela, donde se enseñaban materias como en los colegios secundarios y oficios al mismo tiempo. La mayoría de los hombres trabajaban en el dique 1 y en el dique 2. Estuvo la arenera de Casanelo también. En la parte de atrás de la usina de Lisandro de la Torre y Cruz Roja, y que tiene el frente por 25 de mayo, estaba el Club Lavalle. El Club Lavalle tuvo 2 canchas de bocha y un quincho que cuando llovía se guarecían ahí y jugaban al dominó
y a las cartas. O sea que hubo dos clubes. Seguramente vos te estás refiriendo al Tigre Football Club que nombré antes, Sí. pero también estaba este club que tenía un ringside. No sé si sería un ringside de altura o una cosa prolijamente hecha. Me contaba justamente uno de los muchachos Tomé, que vinieron de Vera en el año 50, que son los que cortaban el pelo acá frente al correo. Dice, y mi mamá, dice, les hacía unas sopas de pata cada vez, dice, que tenían que ir a boxear y rendían esas creencias populares de aquella época, ¿no? El almacén La Libertad de Fernando Cantart, que fue presidente de ese club Lavalle en una oportunidad, ¿no es cierto? Después, un almacén de doña Vicenta Colombo, que tenía mesas de billar, y ahí es donde decía Coco Guío que se armaban grandes bailongos. Todas estas cosas a mí me llaman la atención ahora y me preocupa que esto no se sepa, no se conozca, y no sé a quién le puede interesar, sea a los estudiantes de arquitectura, de dibujo, de fotografía, de museología, porque estamos en presencia de una arqueología reciente. Es como dijo una vez una investigadora, creo que fue la señora Cecchini de Dalo, si cavamos 1 metro nomás en la Plaza del Rosario nos vamos a encontrar con cosas sorprendentes. Pero no me refiero a secadores de pelo, batidoras, sino cosas de la época de la colonia. Bueno, pasó ahí con lo que están haciendo con la extensión de tribunales, que encontraron un montón de vasijas, de envases, de basura de la época, de la época de la colonia, ¿no? Claro. Hay cosas, por ejemplo, que por no estar documentadas quedan en el olvido, ¿no es cierto? Un ejemplo práctico. Cuando dieron la película Los Inundados y comienzan a mostrar el reparto, a mí me llamó la atención cuando antes de llegar a la entrada de lo que era la caminera, antes, cuando funcionaba como caminera acá frente a la cancha de Colón, se ve un prisma de mampostería que originariamente tuvo varios relojes, uno que daba la hora, o sea, uno venía de Santo Tomé y antes de entrar a la ciudad ya veía la hora. El de abajo tenía la presión y no me acuerdo qué otro dato más, si se pagaba para algunas publicidades, pero bueno, los rompieron a gomerazo los vidrios, ¿no? Yo me acordé de eso cuando dieron Los Inundados en tiempos de la televisión blanco y negro, cuando lo vi y le dije justamente al abuelo, a mi papá, le digo, mirá lo que están pasando. Sí, me dice, ya me había olvidado. Bueno, entonces es necesario, para mí, al menos, que la gente que no reparó en estas cosas tenga la oportunidad de escucharlo y no crea que la avenida Mar Argentino se hizo sobre algo residual, ¿no es cierto? Porque es justamente Le Corbusier, en la famosa Carta de Atenas, cuando él habla del suburbio como el hijo degenerado de la era industrial. Dice, se levantan los bancos, las iglesias, el correo, las plazas principales, la plaza mayor, y todo lo demás es residuo, efluvios, vapores, gases, líquidos, basuras. No, esto no fue así. Esto fue un barrio. Esto fue un barrio, y yo lo veo más cerca de la palabra orilla, ¿no es cierto?, que no está bien empleada porque la gente la toma como término despectivo, y Beatriz Arlo dice que no, que el orillero era un hombre no solamente guapo, compadrito, sino también hombre de trabajo y de oficio. Todas esas cosas y muchas más se conocieron ahí. En San Luis y Buenos Aires, por ejemplo, vivía un señor de apellido Quevedo, que era el dueño de las lanchas, las Brisas y la Sarita, que iban a Paraná, La Paz y Diamante. Sí, la Sarita es la más conocida, creo. Sí. Yo tengo ese dato me lo dio una persona, pero también, así como yo digo en este momento Quevedo, Coco Guío me dijo de Juan Lordi, que sería el padre del señor que tiene la cafetería frente a la iglesia del Carmen. Pero no es esto lo que estamos discutiendo, ni... Bueno, tengo ese dato, ¿no es cierto? Son muchas las familias que se tuvieron que ir, porque además, no solamente, si bien son pocas las manzanas, pero la gente vivía comprimida porque había conventillos. Y en los conventillos, por los relatos que me decían,
Tenían un gran patio en el medio y todas las habitaciones alrededor, y se veía cuando hacían cola con la toalla al hombro que coincidía que venían todos los estibadores. Así que ahí se bañaba primero el que llegaba primero, ¿no es cierto? Claro, digo, a mí lo que me resulta realmente increíble, y que no sé si en algún momento te lo manifesté, digo, cuando uno viene, qué sé yo, de Rosario o de Buenos Aires, en el Tata o en el Flechabús o en alguno de esos colectivos, está pasando por arriba de lo que fue todo un barrio, ¿no? Digo, 2 clubes, una carpintería, una escuela, familias, almacenes, bares, historias de vida, miles de historias de vida, y fantaseando un poquito más, quizás no sabemos si debajo de la mar argentino, esto para que ningún loco lo haga, pero digo, no sabemos si hay restos de casas o las casas enteras directamente que le pusieron tierra arriba, ¿no? Bueno, justamente en la Escuela de Aprendizaje y Orientación Profesional de la Nación número 30, construida sobre lo que fue la carpintería de Veloquio, cuando Veloquio desmontó sus maquinarias, sus cosas, dejaron un hueco, un pozo, supongo que cuadrado o rectangular, de la sierra donde cortaban los rollizos que se apilaban en el puerto, ¿cierto? Para hacer las tablas. Quedó un hueco y uno de los directores mandó rellenarlo con arena, porque era peligroso para los alumnos. Y hace 2 o 3 años, no sé con quién me encontré, o a lo mejor más tiempo atrás, y me dijeron que había pasado esa persona por ahí y que vio que estaba cediendo el piso en un lugar determinado, y me dijo, para mí, que ese era el pozo de la carpintería de Veloquio donde estaba la sierra, y después funcionó la escuela. La escuela esa a la que te estoy contando tiene que haber sido algo muy, pero muy importante, teniendo en cuenta que cómo sería la enseñanza o cómo sería la fama que tenían los egresados de ahí, o los niveles de enseñanza o la calidad de los profesores, que del ferrocarril francés iban todos los años pidiendo los mejores promedios de los chicos egresados para preguntarle qué pensaban hacer. Si les decían que hasta ese momento nada, ya se los llevaban a trabajar al ferrocarril con ellos. Fíjate vos. Claro, como es ahora con las escuelas técnicas y, por ejemplo, qué sé yo, la Toyota, en su momento la Fiat también, ¿no? En Sauce Viejo. Claro. Estas cosas me las contó a mí el maestro Biagioni, que en el año 96, 97 estaba recién jubilado y vino aquí a casa. Me contó que la Escuela de Aprendizaje y Orientación Profesional de la Nación número 30, cuando tuvo que irse de ahí, se fusionó con la Manuel Belgrano, que la gente la conoce como Mecánica del Automóvil, y que funciona en Moreno y Urquiza. Pero ya ahí no dieron las materias que daban. ¿Qué materias daban? Daban dibujo técnico, dibujo lineal a mano alzada, matemáticas, historia, geografía, castellano, física y cultura general. Conté del ferrocarril francés. ¿Y qué se enseñaba? Se enseñaba carpintería fina de obra, construcción de embarcaciones tipo veleros, canoas. Se hicieron 2 yates. A mí me contaron que uno era de Supisiche. Y estoy pensando si fue del artista plástico Supisiche o de algún hermano de él, porque en el libro de Pedro Candioti aparece un Supisiche manejando un barco en el año 46 cuando lo acompañan a unir Santa Fe con el puerto de Buenos Aires. A lo más probable que sea de eso. Bueno, dice, y otro yate, otro barco, le construyeron a un señor que era dueño de los colectivos Tata. Entre los maestros que se conocieron, bueno, el maestro, yo no sé si fueron maestros o profesores, Suanet, Tomás Agenor Cabral, Atilio Corti, Héctor Greggi, Gioria, Curletti, Latino, Garramuño Candioti, que daba cultura general, Sena, Oscar Biagioni, que es el que invité aquí a casa, y una señora que se llamaba Elsa Sierra. Todas estas cosas me fueron dadas a mí en una oportunidad y en otra, y a medida que las iba recibiendo, las iba incorporando. Por eso no las puedo tener muy en orden. Me van apareciendo otros datos, como por ejemplo don Pedro Cairoli, Gorosito, en herrería. En herrería hacían forja y fundición.
se hacían los toletes para los remos de las canoas. Pero fíjate que esto es una cosa extraordinaria. Preparar, por lo que a mí me han contado, yo no he visto nada de esto, ¿no es cierto? Me remito a datos que he conseguido, así, la tradición oral, digamos, ¿no? Que es lo que se está perdiendo lamentablemente en plena era de las comunicaciones. Esto que estaba contando acá de forja y fundición, salían los muchachos tan capacitados que se iban y se montaban un tallercito, llamémosle así, un pequeño astillero, o lo que podía más adelante ser un astillero, según como le fuera, en Alto Verde o en la isla Crucellas. Aprendían a hacer canoas, aprendían a hacer botes que tenían a quien vendérselo, ¿no es cierto? No es como vivir en un edificio de 15 o 20 pisos y decirle a quién se lo vendo. Lo hacían ahí. Imagínate gente trabajando de puertas abiertas y decir cuánto sale esa canoa y cuánto me saldría a mí y cómo me la... ¿Te das cuenta? Una pequeña industria. Una pequeña industria, una preparación con salida laboral, Martín. Una preparación para la vida. El muchacho terminaba, se recibía ahí, y si era diestro en el manejo de las herramientas, encontraba ya ocupación. Yo anduve caminando por ahí, anduve mirando más o menos, tratando de reconstruir como pude, en base a las cosas que me contaron, como dije antes. Y así fue que pude rescatar algunos detalles, saqué fotos, por ejemplo, la Boca de Tormenta, que la Boca todavía está ubicada en San Luis y Buenos Aires. Cuando uno viene, supongamos, de Santo Tomé, pasa por los elevadores, quiere seguir por 27 de febrero hacia el norte para empalmar con la costanera, apenas pasa por ahí delante de los elevadores, ¿no? A mano izquierda, a la altura de calle Buenos Aires, mira y ve en Buenos Aires y lo que habría sido San Luis, la Boca de Tormenta. Eso quedó. Yo me di cuenta de eso. Ahora estamos viendo como una foto, ¿no? Y es como que está sobreelevado. Sí. Esa Boca de Tormenta. Sí, le hicieron un brocal, le construyeron un brocal, porque como eso estaba antes a nivel de la tapa de la boca, fue cediendo, ¿no es cierto? Que aparece en la foto del libro del Club Colón, en la página 419, pero que es una reproducción, digamos, del diario Litoral del 8 de agosto de 1961, que es cuando cuenta que se tienen que ir de ahí los vecinos porque van a construir la avenida de circunvalación sobre el antiguo terraplén que circunvalaba el Quillá y el lago del Parque Sur. La vez pasada, no sé quién fue que me dio el dato que a la tapa de la Boca de Tormenta la robaron. Y tiene que haber sido una cosa muy, pero muy pesada. Era el único hito, digamos, mojón o monumento que testimoniaba ese asentamiento ahí. Y esa misma Boca de Tormenta se ve en esta lámina que estoy citando, en ese recorte, llamémosle así, del diario El Litoral, donde muestra, y eso me sirvió a mí para darme cuenta. Pero no solamente eso, en esa misma foto aparecen como si fueran palenques de gente que ataba los caballos ahí, porque se veía gente de a caballo. De la misma forma que jugaban a la taba en las zanjas secas, ¿no? Andaban a caballo y ataban los caballos a esos palenques. Vos me contaste algo que si uno lo escucha y se lo imagina puede resultar hasta onírico o surrealista, ¿no? Vos me habías dicho que entraban a sus casas, cada uno entraba a su casa por el techo o algo así. Sí, también se ve algo de eso en ese recorte del diario El Litoral, y es lo que a mí me llamó mucho la atención cuando yo tenía 14 o 15 años, porque no había visto nada en mi tierna infancia, digamos, parecido a eso. Y me quedó la duda y después me olvidé. Pero con el tiempo, cuando empecé a interesarme por esto, le pregunté a 2 o 3 personas y me dijeron: mirá, eran calles de tierra y venía la marejada del norte. Claro, uno piensa en la corriente del río, todo ese tipo de cosas, y dice: ¿cómo del sur si está el parque? No, venía del norte. Yo no sé por dónde entraba el agua, pero venía con mucha fuerza y el barro ahí era como lodo, era una cosa que cedía. Entonces, yo no sé si algún vecino iba a la municipalidad o juntaban firmas o ya era una rutina. Venían de la municipalidad,
descargaban escombros, descargaban arena, tierra, y pasaban los rodillos, las aplanadoras, las motoniveladoras nivelaban y quedaba algo provisorio hasta la próxima lluvia con su correspondiente marejada. Supongamos que en un año había 4, 5, 6 o hasta 10 de esas marejadas. Y siempre la misma operación, porque no hicieron como hicieron acá en la continuación de J. Paso, que hablaban en el barrio Chalet, que en su principio lo discutían que no se podía faltar porque la cota no daba, ¿no es cierto? Lo sometieron a un estudio de ingeniería. Ahí no, ahí lo solucionaban todo desparramando escombros. Entonces, paulatinamente fue subiendo el nivel de la calle y el nivel de la vereda, de tal modo que los vecinos habrán visto que la vereda de ellos iba subiendo, que cada vez les resultaba más dificultoso ir a su casa y que tenían que descender. O sea que las ventanas quedaban tapadas por la mitad o la mitad de la ventana quedaba a la altura de la calle. Claro, la ventana, por ejemplo, si alguien se asomaba, como cualquier persona, ya veía de la rodilla para abajo a la persona que pasaba por ahí, ¿no es cierto? Entonces, se ve que primero le agregaron unos escalones y después en el otro, a la inversa, tenían en el 1880, ahí tenían que descender. Fíjate que esto parece la entrada de un túnel de una cancha de fútbol. Y le han hecho un techo. La gente vivía normalmente adentro, pero para entrar tenían que hacer ir contra las leyes de la física, digamos, ¿no es cierto? Porque eran como... Dice que mucha gente creyó que ahí en alguna oportunidad se conocieron sótanos, pero no era así. Porque no tiene tanto pasado como para pensar que existieron túneles. Ahí está descartado eso. Está descartado la existencia de túneles. Pero sí, eso que llamaba mucho la atención. Y justamente hay quienes dicen también, cuando yo lo comenté, que si empezó a ceder el piso porque ahí se encontraba la sierra de la carpintería, me dijo uno, no, dice, para mí que eso que está cediendo es en el 1880, donde había que descender para entrar a la casa. Yo conseguí el apellido de los moradores, de uno de ellos, por aquí cerca. Me costó encontrar a la señora que vivía ahí. Y claro, hay muchas cosas que la gente quiere olvidar. Me recibió con una risotada. ¿De dónde sacó semejante disparate? Entonces yo me encontré totalmente desarmado y me dije, no, contra esto no puedo. Le digo, estuve con fulano de tal. Y me dice, no lo conozco. Y yo sé que lo conocía. Él me derivó a Mengano. No sé de quién me está hablando. Perdóneme, no lo puedo atender. Usted es un desconocido y me cerró la puerta. ¿Por qué habría querido olvidar, no? Esa historia. Bueno, por lo que a mí me contaban, porque ahí te digo que hubo de todo. El padre de ella se venía caminando, ¿cierto? Un hombre de traje marrón, corbata negra, chaleco y chalina, con un 32 largo a la cintura. Cuando se jugaba por mucha plata en la manzana del mercado de Abasto, él era el juez. Le daban a él la depositada de los juegos. Jugamos por 1.000 pesos, bueno, se lo damos a este señor. Yo sé el apellido, pero no lo quiero decir porque todavía tienen descendientes seguramente, ¿no? Él era una persona respetada ahí. Entonces le daban a él los 1.000 pesos cada uno y él manejaba el contador los tantos. Vuelta con 5, vuelta con 2. Va ganando González, ¿no es cierto? Sí. Va perdiendo Pérez, ¿verdad? Sí. Bueno, seguimos. Terminaban de jugar y él les entregaba al ganador y les hacía firmar un recibo. Era como un juez. Yo digo que eso forma parte de los recuerdos que tampoco le habría beneficiado saber que el padre hacía cosas así. Y si, no sé, son conjeturas, son suposiciones. Sí. Así como hubo gente laboriosa, gente trabajadora que dejó el lomo en el puerto, también hubo personas que hizo valer su investidura de hombre bravo, ¿no es cierto? Bueno, me contaron también que cuando demolieron a ese hombre no se le movía una pestaña, un músculo de la cara cuando estaba en función, ¿no? A cierta hora le traían un café con mucho azúcar. Le cortaron las piernas, quedó ciego, pero todavía con vista, cuando empezaron a demoler el mercado central, lo llevaron a él en una silla de ruedas y lloraba como una criatura cada vez que veía que la piqueta ¿no? Uh-huh. Golpeaba las paredes y caían esos muros. Por eso te digo
que no es solamente lo que hubo, sino lo que se vivió. Una zona rica en recuerdos, en datos, en una, llamémosle, reciente arqueología que no puede soslayarse, al menos contarlo de alguna forma. A mí me gustaría que esto, la gente que lo está escuchando de aquí, eso es lo bueno que tiene el podcast, a 10, 15, 20 años, se interese por averiguar cómo fue eso. O sea que estamos sembrando la semilla de la curiosidad, a lo mejor. Claro, a mí se me ocurre que si yo fuera un muchacho o una chica que estudia arquitectura, ¿no es cierto?, yo iría con esa inquietud de hacer una movida que interese también a los estudiantes de periodismo, de fotografía, de bellas artes. O algún loco con una pala y que empiece a buscar cosas. Claro, ahí vos mismo me dijiste que pasaste hace poco, no sé si a pie o en bicicleta, y que te llamó la atención ver una vereda distinta en lo que ahora se llama Sara Faisal, y que esa es una calle impuesta, digamos, porque está hecha sobre lo que le han quitado a San Luis. Es cuando vos vas por calle Juan de Garay hacia el puerto y seguís caminando por la misma vereda, doblás lo que sería, no es ni la avenida, creo que es Cruz Roja Argentina, es un tramo nada más, que va entre Juan de Garay y Lisandro de la Torre, y parte del edificio de Vialidad, hay una vereda mucho más alta, con una escalera. Bueno, eso tiene, también, es decir, no tiene nada que ver, pero tiene una semejanza con esto de construir escaleras, escalones para entrar o para salir de una casa convertida en puerta o en ventana. Esto sí vendría a ser una vereda alta como de resultado, ¿no es cierto? Porque no te olvides que esa cuadra a la que vos haces referencia, por las que van de este a oeste, la última cuadra tiene 25 metros. O sea que si... Estamos hablando de General López. Estamos hablando de las calles que van de este a oeste, y que si nosotros pensamos que una cuadra tiene exactamente 100 metros, ¿no es cierto? Esta cuadra tiene 25 metros. Esta tiene, lo que quedó, tiene 25 metros. O sea que le han quitado 75 metros. Y ahí, República de Siria, habría quedado la calle Sara Faisal, que no está dentro de los 100 metros de una cuadra. Esa misma calle, digamos, Sara Faisal, cuando llega a Corrientes, hay una casa antigua con reja al frente que no se tocó, llega hasta ahí, incluso llegan hasta ahí, la alcantarilla de la casa no se tocó. Es de la familia Iga, una familia japonesa. Esa casa es la última casa que quedó en Corrientes, ¿no? Y después venía la agencia marítima y naviera de Profumati, ahí quedó. Y enfrente, en la vereda de enfrente, en la manzana de enfrente, en la manzana comprendida entre Rivadavia, Corrientes, Juan de Garay y lo que quedó de República de Siria, que es Sara Faisal, estaría la Plaza Pringles, quedaría la Plaza Pringles. Fíjate vos todas las cosas que se conocieron, que hubo ahí, y que a nadie le llama la atención. Yo estoy seguro que si yo hiciera una encuesta así doméstica, digamos, vamos a tomar 10 personas. Señor, ¿usted alguna vez pasó por ahí? Sí, yo paso todos los días. ¿Qué piensa usted cuando pasa por la avenida Mar Argentino? ¿Que eso se construyó sobre la nada? ¿Sobre un yuyal que hubo que tirar troncos, árboles partidos por las tormentas, cosas así, basuras que tiraban los vecinos? O sea, no es objeto de preocupación de nadie esto, ¿no es cierto? Pero lo que me gustaría, y te lo digo, que siempre lo sentí cuando andaba con estas cosas, he llegado incluso a medir con hilos las cuadras, cosas así. Llegué hasta ahora no podría hacerlo, ¿no es cierto? Pero llegué hasta ahí, me paré a unos metros de esa boca de tormenta, destaqué ese caminito que se formó de tanto cruzar la gente que venía por acá para entrar al puerto, ¿no es cierto que lo han ido? Me gustaría que les llame la atención esto. Y como te dije antes, estudiantes de diversas disciplinas, es decir, ¿cómo fue eso? ¿Habrá quedado asentado más allá del diario El Litoral, del año 61, cuando llegó la orden de desalojar? ¿Habrá quedado asentado
en alguna parte? ¿Habrá fotos de esto? Así como hay de los últimos cocheros frente a la estación francesa. Habría que ver en Catastro o en la municipalidad. En Vialidad Nacional están los planos y a mí me los permitieron consultarlos cuando yo empecé a andar en estas cosas, ¿no es cierto? Y el paraje El Campito, ¿no?, que yo digo que es un barrio o fue un barrio dentro de otro barrio que es el barrio sur, el paraje El Campito tuvo 2 éxodos. El primero cuando se tienen que ir porque construyen el puerto. Se construye el puerto, ¿cierto? El Estado expropia todo, no expropia lo justo y necesario. A veces quedan zonas sin ocupar, sin construir. Lo vemos acá cuando se creía que el centro cívico iba a venir mucho más para acá y quedó esa Plaza del Rosario que hasta hace poco era un estacionamiento. Entonces, ¿qué pasa? Se tienen que ir, construyen el puerto y sobre lo que queda, vacante digamos, vuelven a reconstruir un segundo campito. Estamos hablando de 1930. Claro. Eso es lo que cuenta Mateo Bosch en El pequeño mundo de Nabor Camacho. La gente se tiene que ir, cuando vuelve el pescador encuentra con que no está su familia, averiguan en las seccionales dónde fueron llevadas las familias, dónde están, y viene la expropiación en el año 61, mejor dicho, las notificaciones. Hubo gente que se fue de inmediato, y el último en irse fue Nando Cobian, sobrino del compositor Cobian, porque él cobraba los derechos de autor del tío. Fue el último en irse. Y ahí se produce el segundo éxodo del campito para nunca más volver a construirse. Quedó así. O sea que el campito tuvo 2 éxodos. Antes del primer éxodo, ahí se fundó el Club Colón. Ahí se fundó el Club Atlético Colón, en el primer campito. Por eso, en el libro de Colón, es que quien lo compaginó, quien lo escribió, quien lo armó con toda la recopilación de fotos, de archivos, de jugadores y todo lo que vos conocés, porque tenemos ese libro nosotros, es que hacen referencia a ese barrio que tiene que desaparecer lamentablemente en el año 1961, porque ahí se fundó Colón. Habla de sus zanjas atravesadas por andamios que la gente cruzaba, porque todo terminaba en 25 de mayo con los bronces doctorales de los profesionales, ¿no es cierto?, que quieren estar cerca de tribunales, del foro, de todo ese tipo de cosas. Cambiaba abruptamente la forma de vida de la gente, los oficios, los negocios, ¿no es cierto?, los despachos de bebida, las apuestas, gente que peleaba, por ejemplo, y había de todo, y contrastes, sobre todo zona de contrastes, llamémosle la cultura, la enseñanza, la educación, el aprendizaje, junto a la violencia, junto al pan nuestro de cada día ganado con sacrificio en los barcos, ¿no?, con las bodegas fumigadas, gente que contraía ciertas enfermedades pulmonares, sobre lo que luchó tanto Florencio Romero, el nadador, cuando fue sindicalista, para que se evitara todo ese tipo de cosas, ¿no? Y es una pena que esto se pierda, que nadie lo profundice. A mí me gustaría que esto sirva algo así como una puesta en escena, para que algún muchacho, ¿no es cierto?, con el entusiasmo diga, vamos a tomarnos el trabajo de salir un día, un sábado, con una cámara. Vos sabés, a mí me pasa que, bueno, yo ya conozco la historia hace un tiempo, ¿no? Y yo, por cuestiones personales, tengo que ir una vez por semana por ahí, por el barrio, por Cruz Roja Argentina, al 1600, y siempre me voy por General López y después con la bicicleta por la calle Sara Faisal, ¿no? Y es como que siento, no sé si es una cuestión subjetiva o qué, pero siento esa energía y mirar a ver si veo algún indicio urbanístico, alguna casa, alguna deformidad, como te decía, la vereda esta. Por ahí yo te mandaba fotos de casas viejas derrumbadas que se transformaron en un baldío o en un estacionamiento, ¿no? Y me pasa eso. Y lo loco de todo esto es que ahora, mientras estuvimos hablando, yo me olvidé que estábamos en la cocina y me sentí como adentro del barrio. Y yo creo espero que quienes están escuchando hayan sentido lo mismo, ¿no? Imagínate vos que en calle San Luis
a la altura del 1800, vereda Impares, había un paraguayo de apellido Alvarenga que se hizo cargo de un terreno que tenía entrada por San Luis y por Rivadavia, o Cruz Roja Argentina. Aparentemente tendría dueño, pero no aparecía para nadie. Yo no sé dónde averiguó él. Así como me lo dijo la persona que me contó esto, dice, había tártago a 2 manos. Él desmalezó todo eso, le prendió fuego, hizo una quinta y plantó cítricos, construyó el rancho y llegó, dice, así me dijo él, ¿no? Me quedo corto si digo que tenía 20 o 30 perros. Parían las perras debajo del catre de él. Salía él con las 2 bolsas caminando derecho al mercado central y traía bofes, gañote, grasa y cebo, y a cierta hora golpeaba un fierro y los perros iban derechito a comer. Dice, usted no podía pasar por ahí porque los perros ya estaban en guardia. Dice, y transformó ese tartagal, ¿no es cierto?, en una quinta con árboles frutales, y él se surtía de verduras y todo lo demás. Bueno, no sé si vivía de eso, ¿no es cierto? Bueno, venía con las 2 bolsas sangrando, dice, del mercado. Eso es una especie de folclore local, eso es anecdótico. Esto no hace a la historia de Santa Fe, ¿no es cierto? No la enriquece, pero es una cosa que no puede quedar insepulta o sepultada sin saber que todo eso formó parte de lo que se vivió, porque esto fue historia viva alguna vez. Y como esto, muchas cosas. Las chicas, por ejemplo, la señora que vino acá, Betty Mendoza, y la amiga Ponce de León, dice, me arruborizo cuando cuento estas cosas, dice, ahora que soy una mujer grande, pero les hacíamos creer a las chicas, a las nenas, que nosotros andábamos de novio con los johnnies de los barcos, porque nos regalaban cajitas de cigarrillos, figuritas, chocolatines escritos en inglés, en chino o en japonés, y ellas nos envidiaban a nosotros. Y todo eso formaba parte de esa zona. Por eso te digo que hasta tuvieron una infancia distinta. Ahora vos no le podrías decir a un chico, anda al barco. No le podés decir. No, ya cambiaron. ¿Te das cuenta? Pero en esa época ellos sí. Sí, había otra confianza, otro trato, otro respeto. Bueno, ya ahora vamos terminando, pero bueno, ya te comprometo a que sigamos haciendo en otra oportunidad las historias, así como me comentabas del paraguayo Alvarenga y estas chicas, historias de la gente, ¿no? Y bueno, ahora con este podcast ya queda impreso y se expande por internet y ya queda esta historia plasmada en un formato, si bien no es un libro, pero bueno, es un podcast, y ya, bueno, como te decía, sembramos la semilla de la curiosidad de la gente. Te agradezco, bueno, que hayas compartido esta historia, y bueno, te comprometo para que lo que queda de historias mínimas, como yo le digo, la compartamos en otro episodio, ¿te parece? Sí, por supuesto, sí. Todo esto es limitado. Es decir, no me especialicé en esto. Esto forma parte del libro que alguna vez intenté escribir yo desde mi primer día de clase en marzo de 1952 hasta el 30 de abril del 61, o sea, toda una década, cuando sacan los tranvías. ¿No es cierto? Pero digo, bueno, no se me dio la oportunidad de imprimirlo, lo doy a conocer por el podcast. Y todavía me queda la esperanza y la alegría que esto se puede escuchar en cualquier momento y no que digan, te perdiste algo. Esa es la gran ventaja del podcast. No estar acá, pero no te ibas a venir del trabajo para escucharlo. Lo puede escuchar tu prima en Canadá, lo puede escuchar tu amigo en Israel, en Buenos Aires, a donde sea, y bueno, eso es lo maravilloso del podcast. Bueno, Pa, muchísimas gracias por estos minutos. La oportunidad, y muchas gracias a los oyentes por haber tenido tanta paciencia. Bueno, hasta aquí compartimos este podcast de Imagine Podcast junto a mi viejo, junto a Pocho, junto a Rodolfo Rueda, hablando sobre este barrio que ya no existe, que se llamaba El Campito, o lo conocían como El Campito. Te agradezco por haber estado hasta el final, te agradezco por haber escuchado, por haber compartido, y bueno, nos encontramos en una próxima edición de Imagine Podcast. Te mando un abrazo inmenso. Buena semana, buen día. Nos vemos. Chau, chau.